Jaramillo de Solo a Dios la Gloria. En esta ocasión vamos a hablar y específicamente hacer una crítica al movimiento pentecostal. Y vamos a denunciar ciertas prácticas antibíblicas, ciertas falsas doctrinas que se dan dentro de muchas, no todas, pero muchas iglesias pentecostales a nivel internacional y específicamente aquí en Puerto Rico. Como saben, el pentecostalismo surgió a principios del siglo XX, o sea que no lleva ni 120 años de existencia, pero es un movimiento que se ha expandido rápidamente a lo largo del mundo y hoy cuenta con cientos de millones de adeptos. Del pentecostalismo surgió el neopentecostalismo, que es prácticamente lo mismo, con el movimiento de palabra de fe, surge del pentecostalismo, al igual que el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, el movimiento de la Nueva Renovación Apostólica y Profética, aunque esta es más específica del neopentecostalismo. Pero hay ciertas iglesias pentecostales que están aceptando la Nueva Renovación Apostólica y Profética, que son otros 20 pesos, que eso podemos hacer un video sobre eso aparte. Pero vamos a hablar específicamente sobre ciertas prácticas y conceptos errados que tiene el pentecostalismo. Comenzamos hablando con el concepto de los pentecostales del bautismo con el Espíritu Santo. Según el pentecostalismo, el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda experiencia luego de la conversión del creyente. Es una segunda bendición a la cual ellos le piden a los nuevos miembros de las iglesias pentecostales a que busquen esa experiencia, que busquen ser bautizados con el Espíritu Santo. Este bautismo, este concepto del bautismo del Espíritu Santo, según el pentecostalismo, no según el bíblico, es evidenciado con el hablar en lenguas extrañas. Y usted ve cómo hay frustración dentro de las iglesias pentecostales con muchos de sus miembros que no consiguen tener esta experiencia, esta segunda experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en lenguas extrañas. Estas personas se frustran ya que son tratadas de una manera diferente o como cristianos de segunda clase. O sea que el que habla en lenguas, el que habla en lenguas, pues a ellos los líderes tratan a estas personas como cristianos de primera clase. A los que no son bautizados con el Espíritu Santo y que no hablan en lenguas, pues los tratan de manera diferente. En mi carácter personal, yo he sido testigo de esto en muchas iglesias pentecostales, personas allegadas a mí que han sido tratadas de manera diferente por no ir a la par con el concepto que ellos tienen del bautismo con el Espíritu Santo. Así que eso me consta a mí. Para esta gente, aplicar la Biblia en la vida cotidiana, dedicarse a la oración constante, no es suficiente. Usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lenguas. Si usted entonces no puede predicar, no puede hacer ciertas cosas y lo tratan de manera distinta. Un concepto totalmente errado, ya que según la Biblia, la palabra de Dios,
El bautismo es una ceremonia de entrada. Cuando alguien era bautizado en las aguas, esa persona entraba para el grupo de discípulos de Cristo, o sea, es para ser parte de la iglesia de Cristo. Con el bautismo en el Espíritu Santo no es diferente. Según 1 Corintios 12:13 dice, en un solo espíritu todos nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esta es la respuesta bíblica a la pregunta. El bautismo con el Espíritu Santo es el acto sobrenatural del Espíritu Santo de hacer que las personas entrar en el cuerpo de Cristo, a saber, la iglesia. Todos los incrédulos están fuera del cuerpo de Cristo. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús, esa persona se añade al cuerpo de Cristo a través del bautismo con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo, según la Biblia, es la regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión. Esto ocurre en la conversión. Cuando una persona es convertida, la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Otro concepto que tienen los pentecostales es el concepto del hablar en lenguas. El concepto de hablar en lenguas, según el pentecostalismo, y las lenguas que ellos dicen hablar, no son las lenguas descritas en la Biblia. Cuando usted va a una iglesia pentecostal y usted los escucha hablando en lenguas, se dará de cuenta que lo que ellos dicen en su boca son repeticiones de sílabas, balbuceos incoherentes. No son lenguas como dice la Escritura. La primera vez que la iglesia cristiana se vio el don de hablar en lenguas fue en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde luego de la predicación que ahí se da la predicación de Pedro, la primera predicación a Pedro, el día de Pentecostés. Y allí vemos en Hechos 2 que la Biblia nos dice que las lenguas que fueron habladas por los discípulos de Cristo eran dialectos, eran idiomas reales, no eran balbuceos incoherentes ni repeticiones de sílabas. Nos habla de más de una docena de idiomas que fueron habladas por los apóstoles por obra del Espíritu Santo, que los capacitó para poder hablar en esos otros idiomas sin tener un conocimiento previo de ellos. Ese es el don de lenguas bíblico. En muchas ocasiones, cuando los pentecostales son enfrentados con esta realidad, apelan a Primera de Corintios capítulo 13, donde se menciona algo de lenguas angélicas o lenguas angelicales. Y ellos dicen que esas lenguas que ellos hablan pues son lenguas angelicales. Y tergiversan ese pasaje bíblico de 1 de Corintios 13, versículo 1, donde realmente Pablo no está diciendo nada de que él hablara en lenguas angelicales, sino que él estaba haciendo una hipérbole, una comparación, una suposición entre que si él hablara todos los lenguajes de la tierra y todas las lenguas de los ángeles y no tiene amor, de nada le vale. O sea, le estaba haciendo una hipérbole. Ahí no dice nada de que él hablara en lenguas angelicales ni nada por el estilo. Y luego ellos también apelan a 1 de Corintios 14 y ellos dicen que ellos hablan en lenguas extrañas y que nadie, que son para Dios y que nadie lo va a entender porque ellos hablan misterios, ¿sabe? Malinterpretan 1 de Corintios 14, donde el apóstol Pablo está criticando a los corintios por estar hablando lenguas extrañas que nadie entendía en vez de profetizar, porque el profetizar edificaba a la iglesia, y manda a callar
a los que hablaban en lengua extraña cuando no había un intérprete en la iglesia. O sea, por eso es que en 1 Corintios 14 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable privadamente. Eso está en la Biblia. También vemos que en la iglesia pentecostal hay un desenfreno y un desorden a la hora de hablar en lengua. De momento pega uno a balbucear el hurra bacatalabasaya y pega al otro en otro lado con el irrebequeteble. Entonces hay un descontrol y un desorden cuando la Biblia nos habla de un orden que existe, que nos dice que si alguien iba a hablar en lenguas, tenían que ser 2 o más 3 y en orden, y tenía que haber un intérprete. Si este orden no se daba, pues nadie podía hablar en lenguas. Los pentecostales no siguen el orden bíblico establecido en 1 Corintios capítulo 14. Y las lenguas que hablan no son lenguas, son balbuceos y disparates. Otra crítica que tenemos y otras prácticas que tenemos que denunciar del movimiento pentecostal es la histeria colectiva que se ve dentro de los cultos, ese desenfreno emocional, histérico, eufórico, de gente corriendo de un lado para otro, restrillándose contra el suelo, revolcándose en el piso, sacudiéndose violentamente, tirando sillas, actuando de manera demencial, gritando, llorando, cosas que de verdad que no son para nada el reflejo del culto a Dios que está plasmado en la Escritura, que la Biblia nos dice que el culto a Dios debe ser hecho decentemente y en orden. Tiene que haber un orden en el culto. No puede haber un desenfreno, porque el culto es para Dios y debe haber respeto, reverencia y orden. Y es precisamente lo que no se ve dentro del movimiento pentecostal. Otra cosa que vemos en el movimiento pentecostal es la falta del estudio bíblico, de las escuelas bíblicas, que casi eso no se ve. En mi caso personal les voy a contar, yo fui miembro de una iglesia pentecostal por 3 años y fui maestro de escuela bíblica. Fui miembro de la iglesia pentecostal, pero no me identificaba como pentecostal, no estaba de acuerdo con las prácticas que se daban en la iglesia pentecostal, y se me dio la oportunidad de ser maestro de escuela bíblica y traté de enseñar lo que la Biblia dice, ¿sabe? Traté de organizar la iglesia y que se enfocara en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, pero lamentablemente pues tuve muchas discrepancias con los líderes de la iglesia que apelaban a la ignorancia. Por ejemplo, cuando yo exhortaba a los hermanos de la iglesia a escudriñar las Escrituras, a estudiar la Biblia, a leerla en su contexto, los líderes de la iglesia pues me decían que no dijera eso porque esos misterios había que dejárselos a Dios, que usted no podía profundizar en las Escrituras, y apelaban a la ignorancia y decían que todo era misterio. Y no solamente sucedía esto en la iglesia a la cual yo pertenecía, sino en otras
iglesias pentecostales a las cuales yo visitaba también se daba eso, que los pastores y los líderes de la iglesia apelaban a la ignorancia y decían no, estas cosas mejor dejárselas a Dios, mejor ora para que el Señor aclare tus dudas, pero no leas mucho la Biblia porque te puedes confundir. Asimismo, como estoy diciendo, asimismo muchos pastores pentecostales y líderes le dicen a sus miembros. Y hay un discurso antiintelectual en la iglesia pentecostal. Usted ve predicaciones en contra del estudio profundo de las escrituras, diciendo que la letra mata y que el espíritu vivifica, tergiversando pasajes bíblicos que realmente se refieren a la letra de la ley, del pacto de la ley y el pacto del Espíritu Santo, del pacto de la gracia. Ellos tergiversan el pasaje y dicen que la letra mata se refiere al mucho estudio de la Biblia y que el espíritu vivifica, diciendo que a las manifestaciones, al éxtasis, misticismo, que eso es lo que vivifica al creyente. Apelar a nuevas experiencias, revelaciones, sueños, visiones y esas cosas, pues eso es el espíritu vivifica para ellos. Para ellos el estudio profundo de las escrituras y serio, pues para ellos eso es letra muerta, la letra mata, la letra que mata, la iglesia fría, la iglesia seca. Y eso es algo que está muy, pero que muy incorrecto dentro del movimiento pentecostal, porque la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios nos capacita, nos revela la voluntad de Dios, porque Dios nos dejó su voluntad plasmada en las escrituras y nuestro deber es escudriñar las escrituras, porque asimismo nuestro Señor Jesucristo nos instó a escudriñar las escrituras, porque ellas daban testimonio de Él. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así que ellos dicen que usted no puede leer la escritura y lo que están haciendo es divorciar el Espíritu Santo de la palabra. Algo que no se puede hacer, porque la palabra de Dios es precisamente el Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra. También en la predicación pentecostal común hoy día vemos que no hay una predicación bien centrada en la escritura, una predicación de un pasaje por aquí, otro por allá, pasajes aislados, fuera de contexto. A veces leen un versículo y terminan hablando de otra cosa. Predicaciones centradas en el hombre y no en Dios. Casi nunca vemos una predicación que hable de nuestro Señor Jesucristo, de la grandeza de Dios, de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las predicaciones hoy día son tomadas de libros de autoayuda centradas en el hombre. Vemos hoy día en las iglesias pentecostales mucho egocentrismo, antropocentrismo, las predicaciones. También vemos cómo el testimonio personal suplanta a la predicación del Evangelio. En la mayoría de las ocasiones, en vez de predicar el Evangelio, se dan testimonios emotivos, melancólicos, y luego de que se hace una manipulación emocional al oyente, luego se le hace un llamado para que pasen al frente, para que acepten a Cristo. Pero en ningún momento se le predica a Cristo a la persona. Y esto es un problema grave dentro de la iglesia pentecostal, porque dar testimonios no es malo, es bueno dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, pero a la hora de evangelizar, y la labor principal de la iglesia
es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque solamente el Evangelio de Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que en él cree. Es lo que nos dice la Escritura en Romanos 1:16. Y esa es la labor principal del Evangelio. Debemos evangelizar con el Evangelio. Algo que la iglesia pentecostal no hace. También vemos, como estaba diciendo ahorita, que la iglesia pentecostal es una iglesia espíritu santista, ya que el centro del culto pentecostal no es Jesucristo y su obra redentora en la cruz por nuestros pecados, sino el Espíritu Santo toma el centro de atención del culto. Sabe que todo gira en torno al Espíritu Santo. Se le ora al Espíritu Santo. Todo es centrado en el Espíritu Santo. En otras ocasiones, al Padre. Se menciona mucho los nombres del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová Shalom. ¿Me entiende? Pero en Cristo como que no vemos a Jesucristo, la cruz, casi no la vemos dentro de la predicación pentecostal. A veces vemos el mismo predicador que hace que las personas lo vean a él con sus testimonios, o sea, pero nunca vemos que la atención principal esté en Cristo Jesús. Y como vemos en la Escritura nos dice cuál es la función del Espíritu Santo. La Escritura nos dice, Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que cuando Él ascendiera a los cielos y fuera glorificado, Dios Padre enviaría al Consolador, que esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería enviado por el Padre en nombre de Cristo y Él le enseñaría todas las cosas. Y Él os recordará todo lo que os he dicho. O sea, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. ¿Y cómo sabemos esto hoy día? A través de su palabra. O sea que el Espíritu Santo no va a llamar la atención hacia Él mismo, sino hacia Cristo. Nos va a señalar a Cristo, a las palabras de Cristo. También vemos en Juan 15, 26 que dijo Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús. O sea, señalará a Jesús, nos llevará nuestra atención hacia el Hijo, hacia Jesucristo. Esa va a ser una de las funciones del Espíritu Santo, además de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y como parte fundamental en nuestra regeneración, en la conversión, el nuevo nacimiento. Jesús nos dice en Juan 16, 14 y 15, Él me glorificará, haciendo referencia al Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo glorificará al Hijo, a Jesús, a Jesucristo, porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y os los hará saber. O sea, lo que Cristo, la grandeza de Cristo, Él nos la hará saber a la iglesia. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero el pentecostal piensa de otra manera. El pentecostal piensa que la función del Espíritu Santo es darnos nuevas revelaciones acerca de nuestras metas, de nuestros sueños, acerca de milagros que estamos esperando,
de resolver ciertas situaciones o problemas, pues los pentecostales piensan que la función del Espíritu Santo se basa en eso, pero la Escritura nos dice que la función del Espíritu Santo es que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, es señalarnos a Cristo, guiarnos a Cristo, llevarnos hacia la cruz, para que nosotros encontremos el perdón de nuestros pecados, encontremos la vida eterna y nos mantengamos en su palabra. Otro problema que vemos dentro del pentecostalismo es concerniente a la escatología. La iglesia pentecostal adoptó el dispensacionalismo como escatología, o sea que ellos ven que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, cada uno tiene un plan diferente, cada uno tiene un evangelio diferente. Ellos creen en el rapto o arrebatamiento pretribulacional, y si usted es de otra denominación, usted tiene una escatología diferente al dispensacionalismo, usted puede ser amilenial, postmilenial, premilenial, histórico, posttribulacional, o sea que cree en el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación, pues si usted no pertenece al pretribulacionismo dispensacional, usted es tildado como hereje, como satánico en muchas ocasiones, apóstata, y enseñar doctrinas de demonios. En mi carácter personal, pues en muchas ocasiones he sido denunciado porque yo soy premilenialista histórico, y creo que el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación. Pues los pentecostales, ciertos pastores pentecostales que conozco, pues me han denunciado y han dicho que yo soy un hereje, que creo en doctrinas de demonios, que soy un falso profeta y cosas como esas, porque no estoy de acuerdo con su dispensacionalismo y con su premilenialismo. Y eso sucede hoy día dentro del movimiento pentecostal. También vemos un alto nivel de legalismo. En el movimiento pentecostal vemos cómo se le da un énfasis exagerado a la cuestión de los códigos de vestimenta. O sea que si una mujer usa pantalón o se arregla o usa prenda, pues se le trata como si fuera una mujer impía, que si tiene el espíritu de Jezabel y cosas como esas. Y dicen que la mujer que realmente está en santidad es la mujer que se deja el pelo largo, que no se pinta el pelo, que no se arregla, que usa la falda hasta el piso. Y para ellos eso es una mujer en santidad. Ellos dicen que las personas deben ayunar constantemente, que deben orar muchas horas. Vemos aquí en Puerto Rico, les puedo contar que hay montes, lugares, capillas en montes, en algunas áreas de aquí de Puerto Rico, donde van muchos pentecostales a estos lugares como en retiro, y se van allí a orar, y están horas, días metidos allá en esos montes de noche, cuevas, que aquí en Puerto Rico hay un lugar donde hay una cueva que le dicen la cueva de Elías. Yo vi un video de un evangelista pentecostal que se metió a esa cueva y decía que que si usted se metía a esa cueva, usted iba a recibir revelaciones y experiencias sobrenaturales de Dios. O sea, vemos mucho misticismo dentro del pentecostalismo. Ellos dicen que si usted no ora, si usted no ayuna, pues usted puede perder la salvación. Que si viene hoy Cristo en el arrebatamiento, usted se queda, porque usted no está orando o ayunando. O sea que usted constantemente tiene que rendir un estándar
establecido por ellos. Si usted no rinde ese estándar, usted puede perder la salvación, porque ellos creen que la salvación se puede ganar. Ellos creen que la salvación se puede ganar por medio de ayunos, oraciones, buenas obras, abstenerse de ciertas cosas, que ellos piensan que con eso pueden ganarse el favor de Dios. Otros dicen que no se la ganan, otros piensan que es que ellos la pueden mantener por medio de sus esfuerzos y sus obras y sus ayunos y sus oraciones, pero es prácticamente lo mismo. Piensan que ellos pueden ganarse la salvación. Eso se llama legalismo. Eso es creer que por medio de mi esfuerzo yo puedo ganarme el favor de Dios. Cuando la Biblia dice que nadie es justificado por las obras de la ley, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no viene de nosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 al 9. Somos justificados en la sangre de Cristo, Romanos 3, 24 nos habla de esto. La salvación no se pierde. Juan 10, 26 al 29 nos habla de esto. Mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las podrá arrebatar de mi mano, dijo Jesús, el Señor Jesús. O sea que la salvación no se pierde. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios por su gracia soberana. Y los pentecostales pues creen en un concepto similar al catolicismo romano de salvación por obra, o sea que usted se gana la salvación por sus obras. También vemos como el pentecostalismo le dan poder, le otorgan poder a objetos, por ejemplo al aceite ungido. Vemos gente que reparten en las iglesias potes de cápsulas de aceite ungido, que según ellos este aceite tiene poder para espantar a los demonios, y tú lo ves regando aceite ungido por las casas. Dicen que ese aceite ungido tiene poder, y esto es bien similar a lo que hacen los católicos con la agua bendita y otras reliquias. Y vemos lo mismo en el pentecostalismo, que se ha convertido en un neocatolicismo, pero sin imágenes. Pero es prácticamente casi lo mismo. O sea, creen que se pueden ganar el favor de Dios por medio de sus obras, por medio de sus ayunos y oraciones. Algo que va totalmente en contra del evangelio bíblico, el evangelio de la gracia de Dios, que es totalmente ajeno a la escritura. También se le da un énfasis a las nuevas revelaciones, sueños, visiones. Constantemente son personas que están buscando que Dios se les revele en sueños, que les den visiones. Entonces, al ellos tener ya eso en la mente, pues sueñan cosas y piensan que es Dios hablándole, y en realidad es su propia imaginación. Vemos mucha sugestión, vemos mucha manipulación emocional a través de la música en el pentecostalismo. Vemos cómo lo sugestionan a las personas caen al suelo sugestionadas y pensando que esa éxtasis proviene del Espíritu Santo, cuando en realidad no viene del Espíritu Santo, sino que es parte de una sugestión mental que la persona es víctima a través de la manipulación psicológica, emocional, que se da en estos cultos. O sea que el pentecostalismo tiene muchos errores doctrinales que deben ser denunciados y deben ser corregidos. Sé que hay algunos personas que pertenecen al movimiento pentecostal que están despertando y están dándose de cuenta de que hay muchos errores y están tratando de corregirlos. Se están viendo cómo ciertos pentecostales están redescubriendo las verdades bíblicas del evangelio, y vemos que están abriendo escuelas bíblicas, que vemos que está habiendo un poco más de orden en algunas de sus iglesias. Son pocas, pero estamos viendo como poco a poco está mejorando la cosa. Pero en la mayoría de las iglesias pentecostales vemos lamentablemente
el error, la herejía, prácticas antibíblicas y un falso evangelio de obras. Esto ha sido todo por este video. Exhorto a que si usted pertenece a una iglesia pentecostal, escuche este video y examine y vea lo que dice la Biblia, estudie lo que dice la Biblia, escudriñe la palabra de Dios y cuestione si realmente lo que usted ve allí en esas iglesias pentecostales es o no es de Dios. Y usted se dará cuenta que no es de Dios, que muchas de estas prácticas, la mayoría de ellas son prácticas antibíblicas, heréticas, que no provienen del Espíritu Santo de Dios, sino de la histeria colectiva, la ignorancia, el misticismo y cosas que no son bíblicas. Y nada, me despido de este video. Nos vemos en una futura ocasión, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.